Imagina esto. Abres la puerta de tu nave después de 40.000 generaciones humanas de viaje. El metal huele a óxido, a sudor reciclado, a plástico calentado 1000 veces. En una pared todavía está pegado, amarillento, el dibujo de un niño que murió hace siglos sin haber visto jamás un cielo real. Frente a ti por fin aparece un planeta habitable, azul, pero no como el nuestro, hermoso y al mismo tiempo sospechoso. Prometía salvación, y lo primero que sientes no es esperanza, es náusea. Porque para llegar hasta el lugar más cercano, donde quizás podríamos vivir, tu especie tuvo que convertirse en otra cosa. Y esa es la pregunta que sí vamos a responder de verdad. Sin humo, sin ciencia ficción tramposa. ¿Cuánto se tarda realmente en llegar a la planeta habitable más cercana? No en una película. No si inventamos magia. En tiempos humanos, con física real, porque la respuesta no solo es grande, la respuesta es violenta. Hay preguntas que parecen simples hasta que intentas ponerles un número. Esta es una de ellas. Vale, si la Tierra se complica, ¿cuál es el planeta habitable más cercano y cuánto tardaríamos en ir? Suena como una curiosidad de sobremesa. Una de esas preguntas para mirar el techo y decir algún día, pero cuando empiezas a rascar, deja de ser curiosidad y se convierte en una radiografía brutal de nuestra fragilidad. Primero, una aclaración incómoda. Cuando decimos habitable, casi siempre estamos diciendo potencialmente habitable. Es decir, un mundo que está en la zona donde podría haber agua líquida. No un paraíso con bosques, oxígeno y playas esperando colonos. No lo hemos pisado, no hemos respirado allí. No sabemos si huele a lluvia, a azufre o a nada, porque tal vez ni siquiera tenga atmósfera. Y aún así, con todo ese margen de duda, hay un nombre que aparece una y otra vez cuando hacemos esta pregunta. Próxima Centauri b, un planeta alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Distancia aproximada, algo más de 4,2 años luz. 4,2 años luz. La frase entra suave. El cerebro la acepta. Parece manejable. 4, algo, que son 4. Pero año luz no es una unidad de tiempo. Es una distancia monstruosa. Es lo que recorre la luz en un año. La luz, esa cosa que da una vuelta a la Tierra más de 7 veces en un segundo. Lo que para nosotros es instantáneo, para el universo es apenas el comienzo. Vamos a bajar esa cifra del pedestal para sentirla en el cuerpo. Si pudieras encender una linterna hacia Próxima B, la luz tardaría más de 4 años en llegar. O sea, cualquier señal que enviáramos hoy estaría atravesando el vacío mientras aquí cambiarían gobiernos, nacerían niños, cerrarían empresas, morirían modas, se olvidarían promesas, y eso es la luz. Lo más rápido que conocemos, nosotros no viajamos a velocidad de luz, ni cerca. Y aquí viene el primer golpe, el que revienta la fantasía en cámara lenta. Con la tecnología química que usamos para lanzar cohetes, la que nos llevó a la Luna, la que sigue sacando misiones al espacio. Un viaje así no sería una misión, sería casi una sentencia histórica, una obra sin final dentro de la vida de nadie que la inicia, porque el espacio nos ha acostumbrado a una ilusión visual. Vemos mapas con órbitas dibujadas limpias, planetas flotando como canicas en una mesa, trayectorias elegantes, y olvidamos que en realidad estamos hablando de abismos. En el sistema solar ya vivimos separados por distancias que humillan nuestra intuición. La Luna parece cerca y aún así está a unos 384.000 kilómetros. Marte, cuando está cerca, sigue estando obscenamente lejos para una especie que necesita agua, aire, sueño, comida y órganos que no toleran bien la radiación. Ahora da un paso más, no a Marte, no a Júpiter, no al borde del sistema solar, más allá de todo eso. Más allá de la nube de cometas, más allá del último resto de influencia solar, y luego sigue durante años, y años, y años, hasta que el Sol deja de ser un sol y se vuelve una estrella cualquiera entre millones. Recién ahí estás empezando a mirar hacia el vecindario de Próxima, y por eso esta historia engancha tanto, porque nos obliga a comparar dos cosas que nuestro cerebro odia comparar al mismo tiempo. Por un lado, somos una especie capaz de construir telescopios que detectan mundos alrededor de otras estrellas. Por otro, somos una especie que, si quiere ir a ese mundo, descubre que está atada a una piedra girando alrededor de una estrella, amarilla, con motores que todavía parecen herramientas de la prehistoria cósmica. Pero no nos adelantemos. Antes de hablar de cuánto tardaríamos, hay que hacer una pregunta que casi nadie hace en voz alta. ¿Seguro que Próxima B es realmente el destino que queremos? Porque aquí llega el primer twist. El planeta más cercano, potencialmente habitable, no tiene por qué ser el más amable.
De hecho, podría ser un infierno perfectamente situado. Próxima Centauri es una enana roja, una estrella pequeña y fría comparada con el Sol. Sí, pero también famosa por su actividad. Llamaradas, radiación, variabilidad, y cuando un planeta está en la zona habitable de una enana roja, suele orbitar muy cerca de su estrella, muy cerca, tan cerca que una vuelta puede durar apenas unos días. En el caso de Próxima B, el año dura alrededor de 11 días terrestres. Eso suena exótico, hasta poético. También puede ser una pesadilla. Un mundo tan cercano a su estrella podría estar acoplado por marea. Una cara mirando siempre a la estrella, la otra en noche eterna. Imagina un hemisferio abrazado y otro congelado, con una franja crepuscular donde quizá, solo quizá, existan condiciones soportables. Imagina cielos extraños, vientos extremos, radiación castigando la atmósfera. Imagina llegar después de siglos de viaje, para descubrir que el nuevo hogar es una frontera hostil donde sobrevivir ya sería un milagro. Y sin embargo, sigue siendo el mejor candidato cercano para responder a nuestra pregunta. Porque la pregunta de este video no es ¿a cuál nos mudamos mañana? Es, si apuntamos al más cercano que suena remotamente prometedor, ¿cuánto tarda una civilización como la nuestra en tocarlo? Ahora sí, pongamos relojes sobre la mesa. Voy a pedirte algo. Durante los próximos minutos no pienses en cohetes como en películas. Piensa en velocidades concretas. Piensa en cronómetros. Piensa en la brutalidad matemática de dividir distancia entre velocidad, porque la distancia es la misma para todos. Lo que cambia es la velocidad, y ahí se decide si hablamos de vidas humanas, imperios enteros o civilizaciones fósiles. Si intentáramos viajar con una nave del estilo de las que usamos hoy para salir de la Tierra, propulsión química, perfiles de misión, realistas, estaríamos en la escala de decenas de miles de años. No una exageración dramática, decenas de miles. Lo bastante como para que, si el viaje empezara en una edad de piedra avanzada, la nave llegara después de pirámides, imperios, revoluciones, industriales, internet, guerras mundiales, y tal vez ni quedara nadie en la Tierra que recordara por qué se lanzó. Y esto genera una escena mental que a mí me parece una de las más perturbadoras de toda la astronomía práctica. Una nave avanzando, en silencio absoluto mientras la civilización que la construyó cambia de idioma una y otra vez. Se divide, se reconstruye, desaparece, no renace, y la nave sigue, indiferente, obedeciendo una física escrita antes de que nadie a bordo hubiera nacido. Porque claro, aquí aparece otro detalle que suele omitirse. ¿Quién va dentro? Si la misión dura miles o decenas de miles de años, no estás hablando de astronautas. Estás hablando de una nave generacional donde nacen y mueren generaciones enteras sin ver el destino. Una misión robótica donde llegan máquinas y no humanos. O una apuesta tecnológica radical que hoy no dominamos. Cada una de esas opciones no es solo un problema de ingeniería, es un problema moral, político, psicológico y biológico. Una nave generacional suena épica hasta que la imaginas de cerca. Pasillos, reciclaje, disciplina, recursos contados, conflicto social, enfermedad, jerarquías, memoria histórica deformada, gente naciendo dentro de una estructura metálica con una misión decidida por ancestros muertos, niños creciendo con una tierra que solo conocen por archivos, personas enamorándose, peleando, envejeciendo y muriendo en tránsito hacia un planeta que quizá ni sea habitable. El romanticismo dura poco cuando piensas en el olor del agua reciclada, en los fallos técnicos acumulados durante siglos y en lo fácil que es que una comunidad cerrada se fracture. Y si dices, entonces mandamos robots primero, perfecto, mucho más realista. Pero entonces la respuesta a ¿cuánto tardamos en llegar? Cambia de sentido. Llegar ya no significa nosotros llegamos. Significa una sonda llega, nos manda datos, y nosotros, si seguimos aquí y seguimos existiendo, recibimos esa información años después. Sí, años después. Porque incluso cuando por fin llegas, la noticia de hemos llegado también viaja a velocidad de luz. Todo en esta historia viene con retraso. Todo está separado por capas de tiempo. Ese detalle es uno de los grandes villanos invisibles de los viajes interestelares. No solo la distancia mata el transporte, también destruye la inmediatez. En el sistema solar ya operamos con retrasos de señal. Entre estrellas, el retraso se vuelve parte de la identidad de la misión. Cada orden, cada respuesta, cada descubrimiento importante está condenado a llegar tarde para alguien. Ahora bien, hay una trampa emocional aquí. Cuando oímos decenas de miles de años, mucha gente desconecta.
El cerebro lo mete en la misma caja que infinito y deja de sentir la diferencia. Pero no es lo mismo 5.000 años que 50.000. No es lo mismo 500 que 5 millones. Y por eso, para entender de verdad este viaje, vamos a hacer algo más incómodo y más honesto. Vamos a recorrer escalones de velocidad, no para fantasear, sino para ver dónde está realmente el muro. Empezamos en el suelo. Velocidades humanas, las de nuestros vehículos cotidianos. Avión comercial, coche, tren. Aquí la respuesta deja de ser seria y pasa a ser grotesca. A esas velocidades, el viaje se convierte en una escala temporal geológica para la historia humana. No estamos hablando de una expedición. Estamos hablando de una cifra tan absurda que pierde utilidad práctica, y eso ya te dice algo tremendo. Incluso nuestros medios más rápidos en la Tierra son, a escala interestelar, poco más que inmovilidad elegante. Subimos. Sondas espaciales rápidas, del tipo de las que hemos lanzado al sistema solar exterior. Muchísimo mejor. Siguen siendo lentísimas para estrellas. Pasas de la locura total a la locura administrada. El número mejora, pero continúa fuera de cualquier horizonte humano razonable. Sigue siendo una apuesta para una especie, no para una generación. Subimos más. Conceptos avanzados, velas láser, fusión, antimateria, propulsión que hoy está entre prototipos, teoría y sueños con financiación intermitente. Aquí, por fin, los números empiezan a acercarse a algo narrable en décadas, pero con un precio brutal, energía colosal, precisión extrema, materiales que soporten condiciones infernales, navegación a velocidades, relativistas y un problema diminuto pero aterrador, el polvo interestelar. Sí, polvo, no meteoritos gigantes de película, polvo. A velocidades muy altas, un grano diminuto puede golpear como una bala energética. El vacío no está vacío del todo. Entre estrellas hay partículas, átomos, granos, plasma. Cuando conviertes tu nave en un proyectil a una fracción apreciable de la velocidad de la luz, cualquier cosa que encuentres en la trayectoria deja de ser basurita y se vuelve amenaza. Es una de esas ironías cósmicas que dan escalofríos. Puedes resolver el problema de la propulsión, y entonces te mata el polvo. Y aquí aparece el segundo twist, uno que a menudo se esconde bajo la épica tecnológica. La dificultad real no es solo acelerar, también es frenar, porque llegar pasando de largo no cuenta. Puedes imaginar una sonda lanzada como una bala hacia próxima. Bien, ¿cómo desacelera al llegar? ¿Cómo entra en el sistema? ¿Cómo estudia el planeta de cerca? ¿Cómo no cruza el objetivo en unas horas o días relativos y se pierde para siempre? Frenar en el espacio profundo significa llevar combustible extra, o diseñar estrategias brillantísimas con velas, campos, asistencias, estelares. Todo eso complica masa, diseño, coste y riesgo. En otras palabras, la versión real de esta historia no es ¿podemos lanzar algo hacia allí? Es ¿podemos lanzar algo, mantenerlo vivo, protegerlo, guiarlo, comunicarlo y además hacer que haga ciencia útil al llegar? Y todavía no hemos hablado del elefante en la habitación, los humanos. Porque cuando metemos personas dentro, la ecuación se vuelve despiadada. Necesitas soporte vital durante tiempos extremos, protección contra radiación, gravedad artificial o soluciones a la degradación del cuerpo, medicina avanzada, redundancia total de sistemas, psicología de tripulación, reproducción, si hablamos de generaciones, educación, cultura, gobierno, conflictos. Básicamente necesitas meter una civilización miniatura en una estructura que no puede fallar. Y todo eso para ir a un mundo cuya habitabilidad sigue siendo una hipótesis. Ese contraste, nuestra capacidad de imaginar colonias interestelares frente a la precariedad real de sostener una vida humana fuera de la Tierra, es lo que hace esta pregunta tan potente para un video. No es solo astronomía, es un espejo. Nos obliga a admitir que, por mucho que nos guste decir, nos iremos a otro planeta, en realidad apenas estamos aprendiendo a ser una especie espacial de corto alcance. Pero no confundas esto con pesimismo. Aquí hay otra vuelta inesperada. Precisamente porque los números son tan salvajes, esta pregunta también revela algo increíblemente inspirador. Ya hemos empezado. No a viajar con humanos, ¿no? Pero sí a medir, detectar, comparar atmósferas potenciales, diseñar misiones conceptuales, estudiar propulsión no química, pensar en velas impulsadas por haces de energía, minisondas interestelares, sistemas autónomos capaces de operar sin control directo en tiempo real. Estamos todavía en la infancia, sí, pero una infancia que ya mira más allá del barrio. Y eso cambia el tono de toda la historia, porque el no podemos todavía no significa nunca,
Significa que el precio de pasar de especie planetaria a especie interestelar es mucho más alto de lo que nos gusta admitir en titulares. Y aquí es donde quiero apretar la atención de verdad, porque en los próximos bloques vamos a poner números concretos, escenarios de viaje y tiempos comparados que te van a descolocar. Vamos a traducir 4,2 años luz a cronómetros según distintas tecnologías. Vamos a ver por qué algunas opciones suenan espectaculares, pero fracasan cuando añades detalles reales. Vamos a meternos en la parte más inquietante. ¿Qué le pasa al cuerpo, a la mente y a una sociedad si intentas convertir este viaje en un proyecto humano? Y además, hay una revelación final que casi siempre se cuenta mal. Aunque mañana inventáramos un motor muchísimo mejor, el problema del viaje interestelar no desaparecería. Solo cambiaría de forma. Y la nueva forma es quizá más perturbadora que la distancia, porque el verdadero límite no es solo cuánto tarda una nave, es cuánto tiempo puede mantenerse una intención humana. Una civilización puede construir un telescopio en una década, puede lanzar una misión en 20 años, pero sostener un proyecto durante siglos, sin perder propósito, sin colapsar políticamente, sin desviar recursos, sin guerras, sin cambios de valores, eso no es ingeniería. Eso roza lo biológico, lo cultural, lo casi imposible. Así que cuando alguien pregunte, ¿cuánto se tarda realmente en llegar a la planeta habitable más cercana? La respuesta correcta no empieza con un número, empieza con una advertencia. Tardamos tanto que el viaje no solo pone a prueba nuestros motores, pone a prueba nuestra idea de humanidad y apenas hemos abierto la puerta. Perfecto. Entonces seguimos. Y ahora sí vamos a hacer lo que casi nadie hace cuando habla de viajes interestelares, ponerle reloj a la fantasía y ver, con una mezcla de números y vértigo, cuándo deja de ser aventura y se convierte en una prueba de resistencia contra el tiempo mismo. Porque hay una trampa mental muy humana. Decimos 4,2 años luz, y el cerebro, por pura autodefensa, redondea. Lo mete en una categoría vaga, muy lejos. Y cuando algo entra en muy lejos, dejamos de compararlo, dejamos de sentirlo. Pero en esta historia, cada escalón de velocidad cambia el significado completo del viaje. No es una diferencia técnica. Es una diferencia existencial. Imagina que hacemos el experimento más cruel y más útil. Tomamos el mismo destino, el mismo punto en el espacio, el mismo planeta, candidato, y solo cambiamos la velocidad de la nave. Nada más. El universo no negocia la distancia, solo nos deja pelear por la velocidad. Y arrancamos desde lo más absurdo precisamente para que se entienda la escala. Si intentaras llegar en un avión comercial, ni siquiera estarías haciendo ciencia ficción. ¿Estarías haciendo una broma matemática? A velocidad de avión, el viaje duraría millones de años. No muchísimos, millones. Más tiempo del que separa a nuestra especie de muchos momentos fundamentales de su propia evolución cultural. No hay tripulación, no hay nave, no hay misión. Hay una cifra que humilla el lenguaje. Entonces alguien dice, vale, pero eso es tramposo. Usa una nave espacial real. Bien, subimos de nivel. Con velocidades comparables a sondas interplanetarias rápidas, la cosa mejora de forma brutal. Y aún así sigue siendo casi insoportable. De millones pasas a decenas de miles de años, dependiendo de qué velocidad logres mantener. Ese salto ya es una lección por sí solo. La tecnología espacial no es un pequeño avance sobre la tecnología terrestre. Es un salto salvaje, pero el espacio interestelar es tan obsceno que incluso ese salto salvaje sigue pareciendo insuficiente. Aquí es donde la narración suele mentir por omisión, porque decir decenas de miles de años suena a una sola cosa. Una pared uniforme. Y no lo es. Hay una diferencia gigantesca entre, por ejemplo, 30.000 y 70.000 años. En uno, la nave podría salir en una civilización y llegar en otra completamente irreconocible. En el otro, podría salir de una especie y llegar a un planeta cuando esa especie ya no existe. O existe, pero de una forma que no entendería a sus antepasados. Visualízalo así. Lanzas la misión. Se registran nombres. Hay ceremonia, banderas, discursos, lágrimas, promesas de futuro. Pasan los siglos. Las instituciones que la financiaron desaparecen. Los idiomas mutan. Las religiones cambian. Las fronteras cambian. El archivo original se corrompe, se pierde, se redescubre. La misión pasa de proyecto científico a mito, de mito a leyenda, de leyenda a pie de página. Y mientras tanto, la nave sigue avanzando. Ciega a todo eso, con sus sistemas ejecutando procesos que nadie vivo recuerda haber diseñado. Eso es lo que significa de verdad decenas de miles de años. No una espera larga, una desconexión histórica total. Y entonces aparece la gran seducción moderna. ¿Y si vamos muchísimo más rápido?
¿Y si usamos tecnologías avanzadas? Ahí entramos en el territorio donde los números por fin empiezan a sonar como algo que un ser humano puede mirar sin rendirse. Es el territorio de las fracciones de la velocidad de la luz. Y aquí sí, de repente, el universo cambia de cara. Porque cuando una nave alcanza, por ejemplo, un 10% de la velocidad de la luz, que hoy está lejísimos de nuestra capacidad para una misión humana, el viaje no dura milenios. Dura del orden de décadas para una misión de paso. Y más si quieres frenar y hacer trabajo serio al llegar. Y esa diferencia es tan extrema que parece magia, pero no lo es. Es solo el poder brutal de aumentar la velocidad cuando la distancia es fija, y sin embargo, este es el momento exacto en el que mucha gente cae en el error más bonito y más peligroso de toda esta historia. Creer que alcanzar una fracción importante de la velocidad de la luz es simplemente una versión más grande de construir un cohete. No, es cambiar de liga física, energética y de ingeniería. Porque en cuanto pronuncias 10% de la velocidad de la luz, el problema deja de ser haz un motor mejor y pasa a ser algo más salvaje. ¿De dónde sacas la energía? ¿Cómo la aplicas sin destruir la nave? ¿Cómo controlas el calentamiento? ¿Qué haces con el blindaje? ¿Cómo apuntas con precisión durante años a una estrella que se mueve? ¿Cómo corriges trayectoria con latencias enormes? ¿Cómo proteges electrónica, sensores y estructuras de impactos microscópicos que, a esa velocidad, se convierten en eventos de alta energía? Es como si dijéramos, solo tenemos que construir una bicicleta, que cruce un océano, sobreviva a rayos, piense sola y llegue exacta, a una ventana moviéndose en una tormenta. La frase suena ridícula porque mezcla escalas incompatibles. Y eso mismo pasa aquí. Hablamos de nave como si fuera una continuación natural de las misiones actuales, cuando en realidad una misión interestelar rápida exigiría un ecosistema tecnológico entero que todavía no existe como sistema maduro. Y aquí entra una idea que casi siempre electriza al público porque suena a ciencia ficción dura de la buena. Las velas impulsadas por láser. La idea simplificada es brillante. En lugar de llevar todo el combustible dentro de la nave, lo que vuelve cualquier diseño monstruosamente pesado, dejas gran parte del sistema de propulsión en casa, construyes una infraestructura energética brutal cerca de la Tierra y disparas un haz sobre una vela ultraligera. La nave, muy pequeña, acelera como una bala sin cargar con toneladas de combustible químico. Es una idea elegante, casi poética, usar la luz como látigo. En papel, este enfoque tiene una ventaja que cambia el juego. Permite imaginar microsondas capaces de alcanzar velocidades enormes, incluso fracciones significativas de la velocidad de la luz. Y de pronto, por primera vez, aparece una frase que no suena a civilización enterrada bajo polvo arqueológico. Podríamos recibir datos en la vida de las personas que la lanzan, o al menos en la de sus hijos. Suena a victoria. Aquí viene el giro. Puede ser una victoria, pero de una sonda, no de una tripulación. Porque todo lo que hace posible esa aceleración, masa mínima, diseño extremo, fragilidad controlada, misión de sobrevuelo, vuelve casi imposible subir humanos a bordo. Una microsonda puede aceptar riesgos, temperaturas, aceleraciones y limitaciones que matarían cualquier esperanza de viaje humano. Puede ser una astilla electrónica con sensores. Un ser humano necesita atmósfera, agua, escudos, redundancia, espacio, estabilidad biológica, protección psicológica. La diferencia de masa no es lineal, es un abismo. Así que aquí la historia se bifurca como un cuchillo. Por un lado, el futuro plausible de llegar primero probablemente sea robótico. Sondas miniaturizadas, sistemas autónomos, ciencia, de paso, imágenes comprimidas enviadas durante años. Por otro, el futuro de ir nosotros sigue atascado en un territorio donde cada solución crea nuevos monstruos. Y ahora vamos a entrar en esos monstruos, porque ahí está la parte que vuelve este tema tan adictivo, no solo por la grandeza, sino por lo grotesco de algunos detalles reales. Hablemos de la aceleración. En una película la nave acelera, suena una música épica, todos se agarran a los asientos y ya está. En la realidad, la aceleración define la misión tanto como la velocidad final. Si aceleras poco, tardas muchísimo en alcanzar una velocidad interesante. Si aceleras mucho, rompes estructuras, sistemas, o directamente matas a la tripulación. Incluso si resolvieras la energía, la manera en que empujas importa tanto como cuánto empujas. Una misión robótica puede tolerar aceleraciones extremas durante periodos cortos, si el diseño lo permite. Una misión humana no. El cuerpo humano no es un componente industrial. Tiene ojos, vasos sanguíneos, órganos.
un cerebro suspendido en un cráneo con límites. No puedes simplemente apretar más, porque el calendario te molesta. Ahora súmale la radiación, y aquí la historia vuelve a ponerse viscosa, incómoda, casi corporal. En órbita baja terrestre, la Tierra todavía te protege parcialmente con su magnetosfera. En viajes largos por el espacio profundo, esa protección desaparece. Te expones a radiación cósmica galáctica, partículas energéticas, eventos solares. Para una misión a Marte ya es un problema serio. Para una misión interestelar humana, es una pesadilla acumulativa. No es una escena de explosión espectacular. Es peor. Es daño lento, persistente, estadístico. Cáncer, deterioro de tejidos, electrónica degradada, materiales fatigados. Y el blindaje, otra vez, tiene un precio cruel. Masa. Más blindaje significa más masa. Más masa significa más energía para acelerar. Más energía significa sistemas más grandes. Sistemas más grandes significan más masa. Es una serpiente matemática comiéndose su cola. Este bucle es uno de los verdaderos protagonistas ocultos de los viajes interestelares. Cada solución importante engorda la nave, y cada kilo extra encarece o directamente vuelve inviable el resto del diseño. La ingeniería se convierte en una guerra de compromisos donde no ganas. Apenas eliges qué problema prefieres que te mate al final. Y mientras todo esto pasa, todavía tenemos el viejo asesino silencioso esperando en el vacío, el polvo interestelar. Visualiza una nave viajando a una fracción apreciable de la velocidad de la luz. Delante de ella no hay nada, pero ese nada contiene partículas. A bajas velocidades muchas serían despreciables. A altas velocidades cada impacto es como recibir un microdisparo de energía brutal. No hace falta una roca gigante. Un grano minúsculo puede perforar, vaporizar material local, generar plasma, dañar sistemas sensibles. Y si el viaje dura años o décadas, no hablas de un impacto, hablas de una lotería repetida millones de veces. Por eso aparecen conceptos de escudos, capas sacrificables, campos, orientaciones específicas de la nave, estructuras pensadas para comerse impactos. Pero cada capa de protección añade complejidad, cada protección exige otra protección. La nave deja de parecerse al cohete de una película y empieza a parecerse a un insecto blindado, diseñado para cruzar una tormenta de perdigones invisibles. Y aun si resolvemos acelerar, proteger, sostener, navegar, llega uno de los momentos más humillantes de todo el viaje. La navegación fina, porque Próxima Centauri no está clavada en un mapa inmóvil esperándote. Las estrellas se mueven, tú te mueves, todo se mueve. Una misión lanzada hoy hacia un objetivo que alcanzará décadas después necesita cálculos de trayectoria y correcciones de precisión absurdamente finas. Un error diminuto al principio puede convertirse en una desviación gigantesca con el tiempo. Es como intentar lanzar una aguja desde un continente para que atraviese el ojo de otra aguja en otro continente mientras ambas se desplazan. Y aquí, otra vez, la comunicación te escupe en la cara la palabra retraso. No puedes pilotar manualmente en tiempo real. No puedes corregir a ojo. La nave debe ser autónoma, resiliente, capaz de diagnosticar, decidir y sobrevivir sin una mano humana inmediata. A escala interestelar, mandar una misión significa aceptar que, en momentos críticos, la nave estará sola de verdad. Esa soledad tecnológica es fascinante y aterradora, porque cuanto más lejos va la misión, más se parece a un hijo que ya no puedes acompañar. Solo esperar que recuerde lo que le enseñaste. Y si algo sale mal, no hay rescate, no hay misión de apoyo, no hay repuesto urgente. Lo que llevaste es lo que tienes. Lo que no previstes te define. Y todo esto, seguimos hablándolo para una sonda. Cuando volvemos a la versión humana, la historia se vuelve casi mitológica, no porque sea imposible por principio, sino porque combina demasiados problemas extremos a la vez. Si tu estrategia es una nave generacional, el reto central deja de ser la física y se convierte en la continuidad de una sociedad cerrada. ¿Cómo diseñas instituciones estables durante siglos? ¿Qué pasa con el poder? ¿Con los conflictos? ¿Con las desigualdades? ¿Con la educación? ¿Con la identidad? ¿Con una generación que decide que no quiere seguir obedeciendo la misión original? ¿Tienen derecho a detenerse? ¿A cambiar rumbo? ¿A desmontar el proyecto? Y aquí el tema deja de ser astronomía y entra en una zona peligrosamente humana. Estás hablando de traer niños al mundo dentro de una misión que ellos no eligieron, con riesgos enormes para un objetivo incierto. El viaje ya no es tecnología futurista. Se vuelve una pregunta ética de una dureza brutal. ¿Tenemos derecho a iniciar una cadena de vidas enteras dedicadas a un destino que podría ser inhabitable? ¿Qué pasa si al llegar descubren que no se puede bajar, que la radiación es mortal?
que la atmósfera no sirve, que todo fue una apuesta equivocada hecha siglos antes? Ese es un twist narrativo poderosísimo y real. En muchos escenarios, el mayor riesgo del viaje no es morir en el camino, es llegar y descubrir que no debiste llegar. Y eso nos obliga a replantear una idea que vende muy bien en titulares, pero se desmorona en cuanto la examinas. Si la Tierra está en peligro, nos mudamos. No, no funciona así. A escalas interestelares, la evacuación no es una mudanza. Es una transformación civilizatoria de duración incierta. No sacas maletas. Rediseñas qué significa pertenecer a una especie, pero hay algo increíblemente útil en enfrentarse a esta brutalidad. Y aquí sube otra vez la energía de la historia. Cuando entiendes de verdad lo difícil que es irse, la Tierra cambia de valor delante de tus ojos. Deja de ser el planeta que tenemos y se convierte en lo que realmente es. Una nave habitable que ya está funcionando, con océanos, atmósfera, campo magnético, biosfera, ciclos químicos complejos y un soporte vital que no hemos sabido fabricar ni en miniatura. De forma autónoma durante largos periodos sin problemas. Esto no mata el sueño espacial. Lo vuelve más maduro, más adulto, más interesante. Porque el objetivo deja de ser fantasear con escapar mañana y pasa a ser construir capacidades reales. Vivir más tiempo fuera de la Tierra, protegernos de radiación, cerrar ciclos de agua y aire, mejorar autonomía de sistemas, desarrollar propulsión avanzada, automatización extrema, materiales mejores, medicina espacial, psicología de aislamiento, energía de alta densidad. Cada una de esas piezas, incluso si no nos lleva mañana a Próxima B, sí nos acerca a una especie menos frágil y más competente. Y sin darte cuenta la pregunta ¿cuánto se tarda? Ya está haciendo otra cosa en la cabeza del espectador. Ya no es solo curiosidad, es un filtro, un detector de humo. Te permite distinguir entre la ciencia ficción que inspira de verdad, la divulgación que simplifica sin engañar, y la fantasía vacía que usa palabras como colonizar, sin pagar el precio de los números. Ahora, antes de seguir con la parte más cinematográfica, ¿qué sentiría una misión en la práctica? ¿Cómo cambia la percepción del tiempo? ¿Y qué pasa con la relatividad cuando subes de velocidad? ¿Y por qué incluso eso no te salva como en los memes? Quiero dejarte con una imagen que resume esta segunda fase de la historia y que, si la cuentas bien en voz, en off, puede quedarse pegada en la cabeza del espectador durante días. Imagina dos relojes. Uno está en la sala de control de una misión, sobre una mesa limpia, con gente siguiendo telemetría, tomando café, envejeciendo mientras miran pantallas. El otro está dentro de la nave, entre vibraciones, radiación y polvo, contando el tiempo de una máquina que viaja hacia una estrella roja y turbulenta. Al principio, ambos relojes parecen parte de la misma historia, pero con los años, los relojes dejan de parecer hermanos. Empiezan a aparecer dos civilizaciones distintas unidas por un hilo de datos. Y eso es exactamente lo que hace tan hipnótica esta pregunta. No habla solo de distancia, habla de desincronización, de lo que pasa cuando el conocimiento humano puede apuntar más lejos de lo que la vida humana puede acompañar. En la siguiente parte vamos a cruzar esa frontera, vamos a entrar en la dimensión más extraña de todo esto. Cómo el tiempo empieza a comportarse de forma contraintuitiva cuando te acercas a velocidades relativistas. ¿Por qué la frase para los viajeros puede ser menos tiempo? Es cierta, pero suele contarse mal. Y cómo esa aparente esperanza trae nuevas consecuencias que son emocionalmente devastadoras. Y sí, también vamos a tocar el escenario más incómodo de todos. El día en que una misión interestelar humana, si alguna vez ocurre, descubra que el planeta habitable más cercano no era una meta, sino un examen para ver si éramos capaces de seguir siendo humanos después del viaje. Hay un momento en esta historia en el que la mente del espectador normalmente intenta escapar. Es el momento en que escucha una frase que suena a truco de mago. Si viajas lo bastante rápido, para los viajeros el tiempo puede pasar más despacio. Y entonces aparecen los memes, las simplificaciones, la fantasía de pulsar un botón, acelerar y ganarle al calendario. Suena como una puerta secreta. Como si la física, después de castigarnos con distancias monstruosas, nos ofreciera una salida de emergencia. No exactamente. Sí, la relatividad especial es real. Sí, cuando te acercas a velocidades muy altas, muy altas, aparecen efectos de dilatación temporal. Para quienes viajan, el tiempo transcurre de manera distinta respecto a quienes se quedan, pero aquí viene el giro que rompe la versión ingenua de la historia. La relatividad no elimina el problema humano. Lo redistribuye,
Te puede ayudar con el tiempo vivido a bordo, pero empeora, en cierto sentido emocional, la ruptura con la Tierra. Y para entender por qué esto es tan potente en un guión, hay que contarlo casi como un hechizo que sale caro. Imagina una nave que consigue lo que hoy sería casi milagroso: acelerar a una fracción enorme de la velocidad de la luz, no un 10% ni un 20%, sino mucho más. En ese régimen, para la tripulación, el trayecto podría sentirse significativamente más corto que para quienes observan desde la Tierra. Suena a victoria. Entonces sí podemos ir en una vida. Puede que sí, para ellos. Pero cuando lleguen, la Tierra habrá vivido mucho más tiempo. Personas, ciudades, lenguas, instituciones, recuerdos, todo habrá corrido por otro carril temporal. No estás resolviendo la tragedia del viaje, la estás transformando en otra. La tragedia del regreso imposible o de la desconexión irreversible. Porque el problema deja de ser ¿cuánto tarda la nave? No, y pasa a ser ¿a qué mundo temporal pertenece la tripulación cuando llegue? A velocidades relativistas, una misión humana exitosa no solo cruzaría distancia, cruzaría una fractura histórica. Los viajeros podrían llegar relativamente jóvenes a un destino al que la humanidad que conocían ya no pertenece. Lo que para ellos fue una misión, para la Tierra podría ser un episodio perdido en capas de historia. Ese detalle, contado en voz en off con calma y tensión, pega fuerte, porque de repente el viaje interestelar deja de parecer una expansión triunfal y empieza a parecerse a una forma extrema de exilio. Y aquí hay un twist narrativo precioso. Durante décadas, el público suele imaginar el gran horror del viaje como morir en el camino. Pero en escenarios relativistas, uno de los horrores más íntimos puede ser sobrevivir perfectamente y descubrir que tu tiempo ya no coincide con el de nadie que amabas. Ahora bien, no nos salgamos de la física real. Para llegar a ese tipo de efectos de manera significativa, necesitas velocidades absurdamente altas y energías colosales. No basta con ir rápido en sentido cotidiano. Necesitas acercarte muchísimo a la velocidad de la luz, y eso dispara el coste energético de forma brutal. La relatividad te da un fenómeno real, sí, pero no te regala el motor, no te regala el blindaje, no te regala la infraestructura, no te regala la supervivencia biológica. Es como si la naturaleza dijera: te dejaré tocar una parte extraña del tiempo, pero primero págame con una civilización entera de ingeniería. Y esa factura, otra vez, nos devuelve al corazón de la pregunta del video. ¿Cuánto se tarda realmente? La respuesta no es un número único, es una familia de respuestas, cada una con su propio precio. Con tecnología actual o cercana, hablamos de escalas donde los humanos no viajan, se heredan la misión. Con tecnologías avanzadas plausibles para sondas, entramos en décadas. Con escenarios relativistas, humanos, el tiempo de la tripulación podría comprimirse, pero el coste material y la desconexión temporal con la Tierra se vuelven salvajes. Es decir, el universo no te dice no, te dice: elige qué dolor prefieres. Y justo aquí, cuando el espectador ya está atrapado en la parte física, conviene girar el foco hacia lo más carnal de todo esto. ¿Qué le pasa a una persona dentro de una misión tan larga? Porque los grandes números impresionan, sí, pero lo que convierte una historia en algo inolvidable son los detalles que huelen, pesan, duelen. Piensa en el cuerpo humano no como el héroe de la misión, sino como un sistema biológico que evolucionó bajo condiciones muy concretas: gravedad constante, ciclo de día y noche, atmósfera protectora, microbioma terrestre, comida variada, contacto social amplio, naturaleza, ritmos hormonales sincronizados con un planeta vivo. Ahora arráncalo de ahí y mételo en una estructura cerrada durante años, décadas o generaciones. No hace falta que algo explote para que el viaje se vuelva infernal. Basta con la suma de pequeñas agresiones: la falta de gravedad adecuada, la radiación de fondo, el estrés crónico, los ciclos artificiales, el aislamiento, la monotonía sensorial, el conflicto social encapsulado, la imposibilidad de salir a tomar aire. Una misión larga no solo desafía la ingeniería, desafía la homeostasis de lo humano. Y aquí está una de las imágenes más perturbadoras que puedes usar en la narración. Una nave interestelar humana no sería solo un vehículo, sería una mezcla incómoda de hospital, submarino, ciudad, invernadero, prisión voluntaria, archivo cultural y templo de mantenimiento. Cada tornillo importaría, cada litro de agua tendría memoria, cada fallo de un filtro podría convertirse en una crisis.
Cada desacuerdo político podría ser una amenaza de supervivencia. Eso tiene una fuerza visual tremenda porque rompe la estética limpia de la ciencia ficción de escaparates. Nada de pasillos impecables y hologramas por todas partes, como si el espacio fuera un hotel de lujo. Una nave real para un viaje extremo probablemente estaría llena de redundancias, paneles de acceso, recirculación, zonas técnicas, límites, protocolos, reparación constante, más ecosistema industrial delicado que crucero galáctico, y ese ambiente transforma a sus habitantes. En una nave generacional, la cultura no sería un adorno, sería un sistema de soporte vital. Necesitarías rituales, relatos, educación, normas, mecanismos de mediación, estructuras de autoridad, formas de procesar duelo, de sostener propósito, de gestionar desigualdad. Porque en una comunidad cerrada, el conflicto no se expulsa, se recicla, como el agua y el aire. Esta frase, dicha en el momento correcto, puede helar la sala. Y hay más, mucho más. Porque incluso si supones una comunidad brillante, cooperativa, bien diseñada, sigues teniendo el problema del sentido. ¿Cómo mantienes viva una misión durante generaciones si nadie a bordo verá el final? ¿Cómo evitas que el objetivo se vuelva abstracto, luego discutible, luego irrelevante? ¿Qué ocurre cuando una generación empieza a sentir que el destino es una religión heredada y no una elección racional? Ese puede ser uno de los grandes twists emocionales de la parte central del video. La mayor amenaza para una nave generacional quizá no sea un meteorito, ni la radiación, ni una avería catastrófica. Quizá sea algo más humano y más reconocible. La erosión del consenso, porque las civilizaciones no suelen fracasar solo por un golpe externo. Muchas veces se desgastan por dentro, y en una nave interestelar, ese desgaste ocurriría sin posibilidad de separación geográfica, sin recursos externos, sin una frontera donde empezar de cero. Cada tensión política sería una cuestión de aire, agua, comida, reproducción, mantenimiento. Cada ideología tendría tuberías debajo. Y sin embargo, aquí está la magia de esta historia cuando la cuentas bien. Todo este horror potencial no vuelve el proyecto menos fascinante. Lo vuelve más honesto, más serio, más digno incluso, porque de pronto el viaje interestelar deja de ser una fantasía infantil de irme de aquí y se convierte en una prueba de si una especie puede madurar lo suficiente como para sostener cooperación extrema, a largo plazo, bajo condiciones de fragilidad absoluta. No solo estamos preguntando si podemos cruzar 4,2 años luz, estamos preguntando si podemos construir una cultura que no se autodestruya antes de cruzar el primer decimal. Y en ese punto, la pregunta por el planeta habitable cambia otra vez de forma. ¿Ya no es solo, es respirable? ¿O hay agua? También es, ¿vale la pena el sacrificio civilizatorio necesario para llegar? Esa es una pregunta incómoda, pero es la correcta. Porque las distancias interestelares son tan bestias que cualquier misión humana real sería, de hecho, una decisión sobre qué tipo de especie queremos ser. Y aquí conviene introducir otra vuelta de tuerca que suele sorprender muchísimo. Quizá el primer gran éxito interestelar no sea aterrizar, sino sobrevolar y entender. Puede que nuestro primer triunfo no sea plantar una bandera, sino obtener imágenes, datos atmosféricos, mapas térmicos, señales químicas, a medidas de campo magnético, composición de superficie, y con eso descubrir que el candidato más cercano no es una segunda Tierra, sino un mundo limítrofe, raro, parcialmente habitable o incluso hostil. Mucha gente sentiría eso como una decepción. En realidad sería un avance histórico gigantesco, porque por primera vez dejaríamos de proyectar esperanza sobre un punto de luz y empezaríamos a hablar de un mundo real, con límites reales. Y eso nos permitiría hacer algo que hoy solo podemos soñar: seleccionar objetivos con conocimiento, no con deseo. Este es un giro narrativo muy potente. La misión que no coloniza podría ser, en realidad, la que inaugura la era interestelar de verdad, porque una civilización madura no empieza conquistando, empieza midiendo. Y ahora vamos a tocar una escena mental que, si la narras bien, puede convertirse en el núcleo emocional más fuerte de todo el video. Imagina que una sonda interestelar logra llegar al sistema de Próxima. No una nave de humanos, una sonda. Ha pasado tanto tiempo que quienes la diseñaron ya murieron. Incluso sus hijos quizá también. Durante años, en la Tierra se estuvo esperando una señal que se volvió costumbre, luego nostalgia, luego casi liturgia científica. Y un día llegan datos. Primero ruido, luego confirmación, luego una imagen, no una imagen perfecta de cine, tal vez una imagen comprimida, áspera, parcial, difícil de interpretar a primera vista,
Un disco pequeño, una curva de luz, una composición espectral, una mancha térmica, una firma atmosférica ambigua, pero suficiente. Suficiente para que toda una especie entienda que acaba de tocar con instrumentos propios otro sistema estelar. Eso sería uno de los momentos más grandes de la historia humana, y sería al mismo tiempo profundamente extraño, porque el éxito llegaría con retraso, sin héroes en directo, sin aplauso sincronizado con el instante real del logro. La sonda habría hecho su trabajo años antes de que nosotros lo supiéramos. El descubrimiento nos alcanzaría como una carta tardía enviada desde otra era. Esa desincronización vuelve a aparecer, siempre vuelve. Es casi el antagonista principal de este tema, y entonces, cuando el espectador ya ha pasado por la física, la biología, la sociología y la relatividad, puedes apretar con una de las preguntas más inquietantes de todas. ¿Y si no somos nosotros quienes primero llegan, sino nuestras máquinas, y a fuerza de delegar cada vez más decisiones terminan siendo ellas las verdaderas exploradoras? No en plan rebelión de película. No hace falta melodrama. Basta con autonomía creciente, sistemas capaces de navegar, reparar, priorizar ciencia, reinterpretar objetivos, negociar recursos, adaptarse sin instrucciones inmediatas. En misiones con latencias de años, la inteligencia embarcada deja de ser una comodidad y se convierte en la tripulación efectiva, y eso produce un twist filosófico fascinante. El primer paso interestelar de la humanidad podría sentirse menos como hemos sido, y más como hemos extendido nuestra percepción, como si en vez de mover cuerpos moviéramos sentidos, ojos de silicio, oídos de radio, mentes de proceso. Nuestra presencia al principio no sería muscular, sería cognitiva. Eso puede sonar menos épico, hasta que lo piensas 2 segundos. En realidad es una forma de épica distinta y brutal. Aceptar que el primer modo realista de cruzar el abismo no es imponer nuestro cuerpo al universo, sino aprender a enviar herramientas que piensen lo suficiente para sobrevivir donde nosotros aún no podemos. Y aquí, sin decirlo explícitamente como moraleja, la narración ya está haciendo algo muy poderoso. Está desmontando el orgullo simplón sin matar el asombro. Está diciendo, sí, el viaje es demencialmente difícil. Sí, probablemente no lo veremos como lo imagina el cine. Sí, el planeta habitable más cercano puede resultar decepcionante, pero precisamente por eso cada avance real vale más, muchísimo más. Porque si un titular te promete «nos mudaremos pronto a otro planeta», te está vendiendo consuelo. Si los números te muestran que tardaríamos generaciones, siglos o tecnologías que aún no dominamos, eso no mata el sueño. Te da algo mejor. Escala. Y con escala, el asombro se vuelve más profundo. Ahora, antes de entrar en la última parte, tenemos que dejar el terreno preparado para el golpe final. Porque todavía falta una capa que suele quedar fuera de la conversación y que convierte esta pregunta en algo mucho más actual de lo que parece. ¿Qué revela todo esto sobre nuestra relación con la Tierra hoy? No como eslogan, no como cierre bonito de documental, sino como consecuencia lógica. Si escapar a la estrella más cercana exige niveles absurdos de energía, coordinación, estabilidad y tiempo, entonces cada daño evitable que hacemos aquí adquiere otro peso. No porque el espacio deje de importar, sino porque entendemos que no existe plan B rápido, limpio y listo para usar. Hay investigación, sí. Hay exploración, sí. Hay futuro espacial, sí. Pero como seguro de reemplazo civilizatorio, no en escalas que nos salven de nuestras propias decisiones a corto plazo. Y esa es una verdad incómoda, pero muy cinematográfica. Mirar hacia Próxima B, en vez de alejarnos de la Tierra, nos devuelve a ella, con una claridad casi cruel. En la siguiente parte vamos a rematar con el escenario completo. Pondremos en la misma línea temporal las opciones realistas y las futuristas, construiremos la sensación final de cuánto es realmente, y cerraremos con el giro más importante de todos. Quizá la pregunta no era solo cuánto tardamos en llegar a la planeta habitable más cercana, sino qué tendríamos que convertirnos para que ese viaje tenga sentido. Y cuando esa pregunta se formula bien, ya no estás viendo un video sobre astronomía. ¿Estás viendo un video sobre el límite entre la ambición y la madurez de una especie? Entonces llegamos al punto en el que ya no basta con decir «es difícil». Ahora toca hacer lo más honesto, lo más brutal y, paradójicamente, lo más emocionante. Poner todas las versiones del viaje una al lado de la otra y mirar qué tipo de futuro describe cada una. Porque cuando comparas escenarios, la pregunta deja de ser una curiosidad astronómica y se convierte en una especie de prueba psicológica para la audiencia.
¿Qué querías escuchar al principio? ¿Una cifra tranquilizadora? ¿Una promesa de ciencia ficción? ¿O una verdad que duela, pero que te deje viendo el universo con otros ojos? Vamos a tensar esa cuerda hasta el final. Tienes delante el mismo destino. Un planeta potencialmente habitable alrededor de la estrella más cercana, a algo más de 4,2 años luz. El mismo punto del mapa cósmico, pero ahora imagina 4 maneras de intentar alcanzarlo. No son niveles de videojuego, son 4 retratos de lo que somos, o de lo que tendríamos que llegar a ser. En la primera versión, la más pegada a nuestra realidad actual, lanzas algo con tecnologías de propulsión que ya entendemos y usamos en el espacio. No importa cuánto romanticismo le pongas a la misión, el reloj se ríe, la escala temporal se dispara a miles o decenas de miles de años, y de repente la idea de tripulación se vuelve casi absurda. Lo que tienes, en el mejor de los casos, es una cápsula de intención atravesando eras, una promesa embotellada, una línea de código o metal, desplazándose mientras la historia humana se rompe y se recompone muchas veces. Esta versión tiene algo feo, sí, pero también algo profundamente revelador. Desnuda nuestro ego tecnológico. Nos recuerda que ser capaces de enviar sondas al sistema solar no significa que estemos a un paso de las estrellas. Significa que hemos aprendido a caminar por el jardín y las estrellas siguen estando al otro lado del océano. En la segunda versión das un salto, no con magia, sino con conceptos avanzados. Propulsión no química, ideas de alta energía, diseños extremos, microsondas, velas empujadas. Por haces autonomía radical. Aquí, por primera vez, el viaje deja de ser una herencia arqueológica y empieza a parecer una misión científicamente legible dentro de una escala de décadas. No estamos hablando aún de humanos bajando con banderas. Estamos hablando de instrumentos que llegan, sobrevuelan, miden y devuelven información. Y esto es importante porque, narrativamente, parece menos épico que una colonia, pero en realidad es el momento en que la historia se vuelve adulta. La humanidad deja de fantasear con escapar y empieza a practicar algo más difícil. Conocer antes de invadir, medir antes de prometer, confirmar antes de mitificar. En la tercera versión, sueñas en grande. Una nave humana impulsada por tecnologías avanzadas, pero todavía concebibles dentro de las leyes físicas, sin violar la relatividad, sin atajos sobrenaturales. Aquí aparecen décadas, quizá generaciones, dependiendo del sistema. La pregunta ya no es solo energética. Es biológica, es cultural, es política. Ya no compites solo contra la distancia. Compites contra el deterioro del cuerpo, la fragilidad de sistemas cerrados, el conflicto social, la pérdida de sentido, la acumulación de errores, la tiranía del mantenimiento. Esta versión es la más incómoda de todas, porque obliga a abandonar la estética del héroe individual. No hay el capitán que salva la misión como estructura principal. Lo que hay es una civilización miniaturizada, intentando no descomponerse dentro de un tubo. Lo heroico ya no es la valentía momentánea, es la disciplina generacional. Y eso, para una audiencia acostumbrada a relatos instantáneos, puede resultar casi repulsivo y fascinante al mismo tiempo. Y en la cuarta versión llegamos al espejismo más brillante. La relatividad usada como aliada de una misión humana a velocidades extremas. El tiempo a bordo puede comprimirse respecto al de la Tierra. El viaje, para quienes van, puede sentirse más corto de lo que dicta el reloj del mundo que dejaron atrás. Es una idea real, poderosa y merece respeto. Pero aquí está la última mordida del universo. Lo que ganas en experiencia temporal de la tripulación, lo pagas en energía, en complejidad, y, sobre todo, en desfase histórico. Llegas, pero no llegas al mismo tiempo humano del que saliste. Es una victoria física con sabor a duelo. Ahora entiende por qué este tema es tan magnético. Porque ninguna de las respuestas es simple. Todas tienen un precio distinto. Todas son, en algún punto, una negociación con lo que significa ser humano. Y justo cuando crees que la historia va a cerrarse con una cifra final, aparece la verdad más útil de todas. No existe una respuesta única a cuánto tardamos, sin responder antes con qué tecnología, con qué objetivo y quiénes exactamente son ese nosotros que viajan. Ese nosotros es el corazón de todo, porque hay una diferencia brutal entre decir, una señal tarda 4,2 años. Una sonda podría tardar décadas con una arquitectura extrema. Una misión humana con tecnología cercana tardaría muchísimo más que una vida. Y una misión humana relativista cambiaría la relación de los viajeros con el tiempo terrestre.
Todas son respuestas verdaderas en contextos distintos, y ese matiz no debilita la historia. La vuelve muchísimo más poderosa, porque muestra algo que rara vez se explica bien. Los viajes interestelares no son solo un problema de motores, son un problema de definiciones. ¿Qué cuenta cómo llegar? ¿Sobrevolar? ¿Entrar en órbita? ¿Aterrizar? ¿Enviar datos? ¿Mandar humanos? ¿Que esos humanos puedan vivir allí? ¿Que puedan fundar una población estable? Fíjate cómo cambia todo si mueves una sola palabra. Llegar no es lo mismo que habitar. Habitar no es lo mismo que sobrevivir. Sobrevivir no es lo mismo que prosperar. Y ese despiece semántico, bien narrado, es un golpe de realidad delicioso para la audiencia, porque destruye titulares engañosos sin apagar el asombro. Al revés, lo intensifica. De pronto entiendes que hasta conseguir una simple medición clara de la atmósfera de un mundo cercano puede ser una hazaña monumental, y que una colonia humana estable sería un proyecto de otra escala, de otro orden moral y tecnológico. Aquí conviene llevar la imagen al extremo para cerrar la tensión. Imagina dos escenas paralelas. En la primera, una sociedad terrestre del futuro decide invertir cantidades colosales de energía, talento y tiempo en un programa interestelar, no como capricho, sino como decisión civilizatoria, décadas de investigación, infraestructuras gigantescas, nuevos materiales, nuevas formas de energía, sistemas autónomos más confiables que cualquier cosa construida antes, medicina espacial avanzada, ecologías cerradas, cultura de mantenimiento, educación orientada a largo plazo. Una civilización aprendiendo, por fin, a sostener proyectos más largos que una elección, más largos que una moda, más largos que la vida de sus fundadores. En la segunda escena, una persona en el presente mira el cielo y dice, si aquí va mal, nos iremos a otro planeta. Esa segunda frase suena audaz. Después de todo lo que hemos visto, suena también infantil. Y ahí está uno de los grandes twists finales del video. Comprender la dificultad del viaje interestelar no reduce la ambición humana. La depura, le quita fantasía barata y le deja ambición de verdad. Porque ahora la exploración espacial ya no parece una excusa para descuidar la Tierra, parece exactamente lo contrario, una escuela de humildad. La disciplina que necesitaríamos para llegar a otra estrella es tan extrema que, si fuéramos capaces de desarrollarla, probablemente también seríamos mucho mejores cuidando nuestro propio planeta. Y esto no es un sermón, es pura lógica de sistemas. Una especie capaz de cerrar ciclos de agua y aire de forma fiable, gestionar energía de altísima densidad sin destruirse, cooperar durante siglos, mantener ciencia estable a largo plazo, diseñar instituciones resilientes y sostener misiones complejas sin colapsar. Políticamente, esa especie no solo estaría más cerca de Próxima, estaría más cerca de merecer su propia casa. Y ahora, para rematar con fuerza, vamos a responder la pregunta original de la forma más clara, cinematográfica y honesta posible, sin trampas, sin milagros, sin quitarle vértigo. ¿Cuánto se tarda realmente en llegar a la planeta habitable más cercana? Si hablamos de humanos con tecnología actual o cercana a la actual, demasiado. Miles o decenas de miles de años, fuera de cualquier escala de vida individual. Si hablamos de sondas avanzadas con conceptos extremos y mucha infraestructura, podríamos entrar en el terreno de décadas para obtener datos. Si hablamos de humanos con tecnologías futuristas de altísima energía, el tiempo podría bajar mucho, pero el coste y la complejidad serían descomunales, y la ruptura temporal con la Tierra sería parte del precio. Esa es la respuesta real. No cabe en un titular cómodo, pero cuando la escuchas completa tiene algo mejor que el consuelo. Tiene grandeza. Porque resulta que la estrella más cercana no es solo un destino, es una prueba de madurez, un espejo que nos devuelve una imagen incómoda y maravillosa al mismo tiempo. Nos dice, ¿soñáis con cruzar el abismo? Bien. Primero demostrad que sabéis sostener una civilización, una tecnología y una intención durante el tiempo que exige el universo. Y aquí viene la imagen final, la que puede cerrar el video con una sensación de escalofrío y deseo a la vez. Imagina que, dentro de siglos, una misión, humana o no, por fin se aproxima a ese mundo. Después de generaciones de teoría, fracaso, mejoras, debates, propaganda, recortes, guerras quizá, reconstrucciones quizá, avances, inimaginables. Por fin hay una presencia nuestra al borde de otra estrella. No hace falta que haya música épica. Basta con una señal, una secuencia de datos, un mapa, una sombra pasando frente a un sol rojo, una confirmación. En ese instante la pregunta ¿cuánto tardamos? Dejará de ser solo una cifra, se convertirá en una biografía de especie, en todo lo que tuvimos que aprender para no destruirnos antes de llegar.
en todos los límites que convertimos en ingeniería, cultura, paciencia, en todos los impulsos infantiles que tuvimos que sacrificar para ganar algo mucho más raro: continuidad. Y si ese día llega, el mayor triunfo no será haber tocado otro mundo. Será haber llegado hasta allí sin dejar de ser alguien capaz de comprender lo que significa llegar, porque al final, la respuesta más perturbadora de esta historia es también la más hermosa. La planeta habitable más cercana puede estar solo a 4,2 años luz, pero el viaje real no se mide solo en luz, ni en combustible, ni en años. Se mide en la distancia entre lo que somos hoy y lo que tendríamos que convertirnos para cruzar ese vacío de verdad. Y por eso esta pregunta engancha tanto, porque empieza como astronomía y termina siendo una confesión sobre nosotros mismos,